Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio Periodismo y Sociedad. Tal y como habíamos prometido en el segmento anterior, contamos con nuestra interesante sección de salud a cargo del doctor Alfredo Polanco. En el segmento anterior le había dicho que le había cambiado el nombre, pero es el doctor Alfredo Polanco. Buenos días, doctor, ¿cómo se siente? ¿Qué hay de nuevo? Bien, ¿Qué tenemos para hoy? saludos. Nos sentimos como la mayoría de la población, lamentando la muerte del Papa Francisco. Es algo obligatorio mencionarlo. Y no importa, mi padre, su nombre era Francisco Polanco. O sea que Alfredo Francisco. Bien, vamos a hablar en el día sobre lo que es la medicina preventiva. Siempre hablamos de medicina preventiva, curativa o de rehabilitación. En el día de hoy conversaremos sobre lo que es las consultas preventivas. Todas las personas, independientemente de la edad, del género o sexo, deberían de asistir periódicamente a una consulta, lo que es un chequeo preventivo, que muchas personas piensan que ese chequeo solamente es para enfermos. Usted es diabético y usted tiene que ir cada cierto tiempo a donde su médico diabetólogo. Usted es hipertenso, a donde su cardiólogo o el internista. Usted es asmático, al neumólogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante una evaluación periódica de cada persona atendiendo a, como dijimos anteriormente, a la edad, el sexo, a los factores demográficos que existan. Por ejemplo, ustedes vieron cómo en el año 2020, pues muchas personas iban al médico a ponerse, a evaluarse por si tenían COVID, porque había en esa ocasión una pandemia del COVID-19. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de las personas comunes y corrientes. Periódicamente tengo a pacientes que van por un dolor abdominal, náusea, vómito. Cuando le preguntamos, ¿cuándo fue su última consulta? La respuesta es, no, doctor, yo tenía 8 años que no iba al médico porque yo no me enfermo, yo no sufro de nada. Bueno, pues ese paciente de 40 años que fue por el malestar general tenía quizás un proceso viral activo y esto lo conllevó a que fuera al médico y tenía 8 años sin ir al médico. En esa consulta médica, usted va a ver que no solamente le vamos a preguntar sobre por qué vino, sobre las manifestaciones clínicas que tiene ahora, sino que le vamos a preguntar incluso por antecedentes personales, antecedentes familiares, hábitos tóxicos, etcétera. Posterior a ese interrogatorio, ¿cuál es la actitud del médico? Le va a hacer a ese paciente un examen físico ideal en esa primera consulta, un examen físico completo, donde vamos a tomar la tensión arterial, a ver cómo está su presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, vamos a ver cómo está saturando la oxigenoterapia. Bueno, pues en esa anamnesis o examen físico, que es como le llaman, por ejemplo, ocurre que ese paciente tiene la presión 200 sobre 100 milímetros de mercurio. Paciente de 40 años que tenía 8 años que no iba al médico y va por un proceso viral sencillo, pero ya de primera intención se le encontró que la tensión arterial estaba alta. Tiene una crisis hipertensiva, pero no tiene ninguna sintomatología. El paciente podrá alegar que es producto de la impresión. Todo el mundo ha leído o he escuchado hablar de lo que es la hipertensión de bata blanca. Esperamos unos minutos, 5 minutos, conversando con el paciente sobre otros temas de antecedentes y le tomamos la presión nuevamente y la presión está prácticamente igual. ¿Qué te indica eso? Ese paciente tiene una crisis hipertensiva. Posiblemente ese paciente tenía años
con la presión alta y lo desconocía. ¿Por qué? Porque ese paciente fue al médico cuando tenía 32 años de edad. Nunca había vuelto al médico. ¿Okay? Atendiendo a los hallazgos que nosotros encontramos en esa historia clínica y en esa anamnesis, examen físico, pues nosotros, lógicamente, ese paciente hay que medicarlo. Yo no puedo mandar a un paciente con esa presión tan alta esperando a que venga una segunda consulta con los análisis, con el electro, con la radiografía, con un ecocardiograma, sin medicar a ese paciente. Ese paciente tenía hipertensión arterial, no se le había diagnosticado, pero fue a una consulta por un proceso gripal, un proceso viral, y ahí se le hizo el diagnóstico de que era hipertenso. Una semana después, llega el paciente con los exámenes solicitados. Encontramos un electrocardiograma y un ecocardiograma donde habla claramente de que ese paciente era hipertenso. ¿Por qué? Porque vimos datos en electro de que hablan de que el corazón está grande. Este paciente tiene cardiomegalia, que lo pudimos constatar mediante el ecocardiograma y el electrocardiograma. Llegaron los análisis y vemos que ese paciente tenía un colesterol alto, ese paciente tiene una hipercolesterolemia, no daba ninguna manifestación clínica, lógicamente, y en los análisis de la glicemia vemos que ese paciente tenía un azúcar, una glicemia en 142 miligramos por decilitro. Ese es el pan nuestro de cada día. Eso es lo que nosotros como médicos vemos todos los días en esas consultas de primera vez. Un paciente que desconocía que era hipertenso, desconocía que era diabético. Los estudios confirmaron que tenía este paciente dos patologías, dos enfermedades crónicas no transmisibles, y que, producto de que ese paciente desconocía que era hipertenso, no estaba utilizando medicamentos, sabrá Dios cuánto tiempo tenía siendo hipertenso y no lo sabía, ya ese corazón está aumentado de tamaño, que es lo que se le llama cardiomegalia. Cuando le decimos a ese paciente, miren esta placa, ese corazón está grande. ¿Por qué creció ese corazón? Ese corazón creció simplemente porque está bombeando la sangre en contra de una presión que es más alta de la que debe de manejar. 120/80 es la presión y el paciente tenía 200/100. No tenía sintomatología. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. El paciente, cuando continuamos con los exámenes, lo mandamos a oftalmología y ya tenía una complicación a nivel de la retina, retinopatía diabética. Lo mandamos al nefrólogo y había datos de daño renal, nefropatía diabética. Todas estas complicaciones que hemos mencionado en ese paciente de 40 años y que tenía 8 años que no iba al médico, que son casos reales que nosotros vemos todos los días. Y ese paciente tiene complicaciones crónicas de la diabetes y de la hipertensión arterial. Tiene insuficiencia renal crónica que no se había manifestado, tiene posiblemente una cardiopatía hipertensiva, ¿sí? El corazón está grande, y entonces ya es un paciente que tiene predisposición a otros problemas, porque también tiene el colesterol alto. Es un paciente que tiene predisposición a las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Es un paciente que está propenso a tener una trombosis cerebral, a tener un infarto cardíaco, simplemente porque ese paciente no tenía un chequeo rutinario. Pero si nos remontamos, por ejemplo, 6 años atrás,
o 8 años atrás, 7 años atrás, que el paciente se chequea de manera rutinaria, pues a ese paciente posiblemente hace 7 años, presión 140/90. ¡Wow! Señor, usted tiene la presión un poquito alta, vamos a dar lo que se llama un cambio del estilo de vida. Señor, usted llegó con una presión, con una glicemia un poquito alta, llegó con 101 de glicemia. Cambio del estilo de vida. 7 años atrás, 8 años atrás, dieta, ejercicio, aumentar lo que es la actividad física y comida sana. Posiblemente ese paciente pudo haber retrasado estas complicaciones de la hipertensión arterial y de la diabetes 10 o 15 años más. Entonces, es un caso tangible que nosotros podemos ver y que nosotros vemos periódicamente con estas personas. Pero podemos tener otros casos, pacientes, por ejemplo, de 65 años de edad, que te llega a la consulta que nunca ha sufrido de nada. Pero entonces, cuando tú lo evalúas, tú le mandas a hacer el antígeno prostático y entonces ve que tiene un PSA alto, pero ese paciente no se chequeaba. Cuando va al urólogo, ese paciente que lo único que decía era que estaba orinando mucho en las noches, pero él pensaba que eso era normal y ese paciente encontramos entonces que tenía cáncer de próstata. El otro lado, paciente de 55 años de edad que en ocasiones tiene estreñimiento, que en ocasiones tiene diarrea, pero él cree que eso es normal, no va al médico, tardan varios años en ir al médico. Cuando va a su médico que le hace el examen físico y clínico, lo deriva al gastroenterólogo, porque ese paciente tenía un cáncer de colon. Y así sucesivamente nosotros como médicos, como galenos, nos encontramos con múltiples casos atendiendo a la edad del paciente, en los cuales el paciente acude tardíamente al médico, a una consulta general. Entonces, es por eso que nosotros decimos claramente, cada paciente, atendiendo a la edad, atendiendo al sexo, debe de acudir periódicamente a una consulta preventiva. No sufro de nada, pero tiene que hacer una revisión dependiendo de la edad del paciente, cada 3 años, cada año, cada 6 meses, cada cierto tiempo, dependiendo de mi fragilidad. Entonces, con esto, nosotros podemos hacer el diagnóstico a tiempo. Pero bien, generalmente nosotros sabemos, cuando usted va a una consulta, hay cierto grado de aprehensión, de miedo, susto, como el que no está acostumbrado a ir al estrado. Cuando usted está frente a un abogado, usted se asusta. Entonces, por eso es importantísimo que usted como persona, como paciente, vaya acompañado de una persona de confianza. Su esposa, su esposo, su padre, un hermano, su madre, etcétera. Es importante. Y también que tenga elaborado algún cuestionario, porque hay tendencia a que cuando estoy frente al médico, pues una serie de preguntas que tenía pendiente en el día de ayer realizarle a mi médico, cuando estoy hoy frente al médico, pues se me olvidan la mayoría de esas preguntas que tenía que hacerle al médico. Entonces, por eso es importante que usted tenga anotadas esas preguntas que usted le va a hacer a ese médico. Por lo menos una semana antes usted va, qué sé yo, anotando cuáles preguntas le voy a hacer a este médico, que debo de ir a una consulta preventiva. Importante llevar anotado una foto en el celular, por favor, eso sí le pido a los pacientes, sobre todos y cada uno de los medicamentos que usted está utilizando, señores. Usted no se imagina cuán importante es esa información para nosotros. Por ejemplo, la semana pasada, específicamente el lunes, tuve un caso de un paciente que no sabía lo que estaba utilizando para la presión.
Entonces tenía la presión alta, yo tenía que agregarle un medicamento para la presión. Entonces, estoy en la disyuntiva de saber o de qué está usando, porque cuando viene a ver, por ejemplo, el paciente está utilizando los sartán de 100 miligramos y yo agregarle el losartán con otro nombre, o yo le menciono una serie de nombres al paciente y dice, no, ese no es, no, ese no es. Entonces es importante que sepan que cada laboratorio le pone su nombre al medicamento. Entonces he visto a pacientes que tienen el mismo medicamento que se lo indicó otro médico con otro nombre para el manejo de una misma patología. Entonces es importante que usted como paciente lleve en la foto, en su celular, el nombre, el registro de todos y cada uno de los medicamentos. Por ejemplo, nosotros como nefrólogos tenemos que preguntar sobre los medicamentos que está utilizando el paciente, por ejemplo, porque hay muchos medicamentos que son tóxicos para los riñones, otros para el hígado, etcétera. Y que si nosotros vemos que el paciente tiene alguna alteración a nivel de los riñones y suspendemos de inmediato esos medicamentos que posiblemente sean la causa de que el paciente tenga empeoramiento de sus problemas renales, pues nosotros vamos ganando tiempo cuando sabemos qué medicamentos usa el paciente. Con respecto a los datos que se omiten muchas veces, si usted utiliza algún tipo de té, algún tipo de brebaje, algún tipo de hierba aromática, etcétera, es importante que usted se lo diga a su médico lo que está consumiendo. Aunque no somos médicos naturistas, pero, por ejemplo, está demostrado en Latinoamérica que por la utilización de muchos tipos de hierbas, tés, pues hay muchos pacientes que tienen complicaciones a nivel renal, a nivel del hígado. Por ejemplo, hace un tiempo tuve un paciente con la creatinina alta, ácido úrico alto, múltiples cálculos renales, y es un paciente pues que ingería mucho lo que es la carambola, una fruta tropical, no sé si llamarle fruta, pero que tiende a tener toxicidad para los riñones. Y ese paciente lamentablemente tenía años consumiendo esa fruta tropical. Y nosotros no encontramos la causa hasta que indagamos bien y el paciente venía de la zona de Cotuí y consumía bastante carambola. O sea que, por eso es importante qué está utilizando el paciente, los hábitos de alimentación. Por eso ustedes van a ver, el médico no es un curandero, el médico no es un brujo, no es nada de eso. O sea, yo como médico hago el diagnóstico de una enfermedad atendiendo a las respuestas que me dé ese paciente en esa historia clínica que le vamos a hacer. Y posteriormente confirmamos la patología con ese examen físico. O sea, la historia clínica del paciente más el examen físico nos dan en más de un 80%, 85% el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades. Pero lógicamente tenemos que completar el screening con los métodos diagnósticos paraclínicos, los análisis de la sangre, los análisis de la orina, la sonografía, la tomografía, el electrocardiograma, el ecocardiograma, etcétera, etcétera, siempre tomando en cuenta que dependiendo del interrogatorio veremos cuáles son las pruebas pertinentes para completar el diagnóstico. Creo que con esto vamos a estar abiertos a cualquier tipo de preguntas que yo estoy seguro que sí podrían existir. Vamos a ver. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Y exactamente uno de las personas que están mirando la televisión me ha enviado esta pregunta. Me pregunta que si a un paciente al cual se le detecta cardiomegalia, ¿puede su corazón volver otra vez al tamaño natural? Wow, una pregunta muy interesante. Cardiomegalia, aumento en el tamaño del corazón.
Vamos a ver, poner un ejemplo básico. Si usted es un atleta de alto rendimiento, como usted hace mucho ejercicio, usted levanta pesas, usted va a tener los músculos del deltoides, de aquí del hombro, bastante desarrollados, bastante fuertes. Eso es lo que pasó con ese corazón que está esforzándose, está luchando contra una presión muy alta. Entonces, inmediatamente usted le pone los medicamentos, y hay un medicamento bastante bueno para la presión, podría, hasta cierto grado, ya que el corazón no está haciendo tanto ejercicio, lógicamente, reducirse un poquito esa cardiomegalia. Ahora bien, hay casos en que usted tiene un corazón exageradamente grande, que lamentablemente ya ese corazón tiene lo que se llama insuficiencia cardíaca. Aún así, hay una serie de medicamentos también que pueden mejorar esa función cardíaca en este paciente. Aún usted vea que ese corazón está funcionando en menos de un 40%, cuando ustedes ven en el ecocardiograma, que tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Es importantísimo que ese paciente se someta a una serie de medicamentos que le va a dar su cardiólogo, y esa fracción de eyección, esa función del corazón va a mejorar y ese tamaño se va a reducir un poco. O sea que es importantísimo por eso, lo más temprano posible, acudir al médico. Y no dejar esos medicamentos nunca. Eso es otro dato importante. Otra pregunta que nos hacen es si usted puede hablar de qué es exactamente un estilo de vida sana. Alguien me preguntaba que si eso impide que la gente se tome algún traguito de alcohol, una copita de vino. ¿Qué es exactamente un estilo de vida sana? Bien, lo dicen claramente. Dejar el tabaco, eso es lo básico. O sea, no vamos a decir nunca, ningún estudio dice disminuir el tabaco, no, quitar el tabaco. Ejercicio físico, por lo menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. O sea, media hora usted camina al día, 3, 4, 5 veces por semana. Es importantísimo aumentar el consumo de frutas y vegetales. Eso se llama vida saludable. O sea, el paciente debe de obligatoriamente, esa vida sedentaria hace que aumenten los niveles de colesterol, de triglicéridos, ese alto consumo, por ejemplo, de grasas, de azúcar, bastante dañina. Entonces todo eso debe de disminuir lo más posible. Y aumentar, como decimos, el consumo de frutas y vegetales. Eso es lo básico. Con eso usted posiblemente lleve una vida saludable. Y dependiendo, lógicamente, de las patologías que usted tenga, porque ya si es diabético, debe de tener una mayor restricción a cualquier tipo de comida, o si es hipertenso, y hacer mucho más ejercicio. Eso es una vida saludable. Una última pregunta, doctor. Usted se refirió en su intervención a personas que consumen remedios caseros, productos naturales. Puso el caso de la carambola. Realmente, científicamente se ha comprobado que este tipo que la tisana que usan muchas personas contribuyen a crear algún tipo de problema o a mejorar los problemas de salud. ¿Qué opinión le da eso? Bueno, hasta ahora, lamentablemente, lo que se ha visto es un deterioro importante, y tenemos en lo que es la nefrología latinoamericana casos de pacientes con enfermedades renales producto de utilizar ese tipo de sustancias, las tisanas. Porque, por ejemplo, los medicamentos son hechos de sustancias químicas que son procesadas y ya se sabe, por ejemplo, de dónde vienen, qué hacen, pero, por ejemplo, no todas las hojas han sido estudiadas para decir que son beneficiosas, y usted va a ver que un té, de lo que sea, te lo hace cualquier persona o te lo indica sin haber ido nunca a la escuela, sin ser un científico. Entonces, por eso debemos de tener mucho cuidado
He tenido casos de pacientes que le diagnosticamos enfermedad renal crónica en etapa todavía temprana y se desaparecen de nuestra consulta. Llegan 2 años después, ya deteriorado a tal grado de que tenemos que dializarlo. Y nos confiesan de que le asustó el diagnóstico de enfermedad renal crónica, que no quieren ir a diálisis y evitando esto se ausentaron del médico, pero estuvieron buscando remedios caseros. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que se haya acelerado la progresión de la enfermedad renal crónica. Ese paciente que posiblemente no iba a llegar a diálisis a los 2 años o 3 años, ya está en diálisis. Entonces, es importante, señores, la medicina cada día descubre nuevas alternativas terapéuticas para las diferentes enfermedades. Entonces, vamos a ponernos en manos de los científicos, vamos a ponernos en manos de la ciencia. Y con esto vamos posiblemente a evitar muchas complicaciones crónicas de la diabetes, de la hipertensión arterial, de la hipercolesterolemia, etcétera. O sea que por eso es importante que usted acuda a su médico de confianza. Doctor, una última pregunta que nos envía un amigo televidente. Él me dice que supuestamente en Estados Unidos, en una famosa universidad, se hizo un estudio de que la guanábana, el consumo de guanábana constituye una quimioterapia más poderosa que la que conoce la medicina tradicional. No sé si usted había escuchado eso de la guanábana. Sería maravilloso y no, me prometo a ese amigo, oyente, televidente, que vamos a revisar, pero hasta ahora no he visto ese estudio y revisamos bastante, pero traeré la respuesta el próximo lunes. Vamos a ver sobre la guanábana. La guanábana. Bendiciones, es una fruta bastante buena la guanábana, me encanta buena. el jugo de guanábana. Y vamos a ver todas las propiedades curativas que pueda tener, porque sí, esa ha sido bien estudiada, pero vamos a ver, no he visto ese estudio todavía. Doctor, muchísimas gracias por su importante intervención y invitamos a nuestros amigos televidentes a que se mantengan en sintonía y esperen las orientaciones del doctor Polanco el próximo lunes. Así que gracias, doctor. Y ahora pausamos brevemente con algunos compromisos comerciales.